y luego me la pasa a mí, yo se las paso a todos por el Drive de Google que habíamos hecho. Ya va a ser un repaso de algunos de los conceptos que vamos a ver en el examen. Primero quería repasar lo que es conversión de unidades, porque eso siempre le echa a perder el ejercicio a cualquiera. Cuando vayan a hacer un ejercicio, piensen lo siguiente: véanlo, analicen qué es lo que ocupan, qué fórmulas, y fíjense también en las unidades. Las unidades, ya saben, es lo que determina qué tan grande es una magnitud: kilómetros, horas, moles, kilogramos, newtons, joules, etcétera. Pero como saben, existen formas de convertir unidades. Yo no me voy a hacer mucho enredo metiendo conversiones del sistema métrico al sistema inglés y eso no. Pero sí voy a hacer, si hay ejercicios en los que pueden venir que ustedes tengan una cantidad en kilómetros y otra en metros. Entonces tienen que hacer conversiones. Tienen que fijarse muy bien, y en las respuestas, en el examen va a venir un marque con X de selección única. La respuesta tiene cierta unidad. Fíjense en la unidad que se les está pidiendo. Entonces hagamos una conversión básica. Digamos que tenemos 95 kilómetros por hora antes de empezar con un ejercicio. Y queremos pasarlo a metros por segundo. Muy bien. Realmente esto es bastante fácil. En química, de hecho, se ve muy parecido acá. 95 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Multiplica por un factor de conversión. Entonces, si los kilómetros están arriba, hay que ponerlos abajo para que se cancelen. Recuerde que si algo está en el numerador y en el denominador, se debe cancelar. Y ponemos en el numerador lo que queremos de resultado final. Entonces hay que poner un factor de equivalencia. Un kilómetro son 1000 metros. Lo mismo con horas. Horas y segundos. Una hora son 3600 segundos. Si tienen problemas a la hora de hacer esto, pueden hacer lo siguiente: usar conversiones intermedias. Si usaran una conversión intermedia, una hora equivale a 60 minutos. Y un minuto, perdón, aquí yo ya lo he puesto también. Un minuto son 60 segundos. 60 por 60 equivale a 3600. Entonces ahí ya tenemos el factor de conversión. Muy bien, entonces al meter eso en una calculadora, 95 por 1000 entre 3600, dice que me da 26.38 metros por segundo. Es muy importante, es muy importante que pongan apropiadamente la unidad que están utilizando. 26,39 para redondear metros por segundo. Yo no soy tan estricto con lo que son cifras significativas. Con que usen unos 3 cifras, por mí es más que suficiente en la mayoría de ejercicios. O un par de decimales, en el caso de que tenga que dar una respuesta más rápida. Por mí está bien eso. No soy tan estricto con eso. Me interesa más que aprendan el concepto de la física que se estén matando con cifras significativas. Para eso tienen los cursos de química, donde ahí sí los van a molestar muchísimo con eso. Muy bien, eso es por este lado. Entonces recuerden, lo primero que tienen que hacer es tener a mano el factor de conversión. Bueno, hagamos algunos de los ejemplos que les mandé. Vamos a ver. De la página 1, de la primera foto que les debía haber mandado, dice el primer ejercicio: ¿cuál debería ser la rapidez promedio para un automóvil para viajar
235 kilómetros en 3.25 horas. Déjame un segundo para limpiar acá. Bueno, se puede borrar todo. Dice, nos dan la distancia recorrida. Eso es bastante sencillo. D es igual a 235 kilómetros. Y nos dan un tiempo de 3.25 horas. La rapidez promedio solamente es V igual a la distancia recorrida total entre el tiempo total. Entre los dos puntos que uno quiere medir esta rapidez promedio. Básicamente 235 entre 3.25. Vean que es sencillo. La mayoría de problemas se hace del mismo estilo. Uno plantea una fórmula apropiada y dice que nos da 72.3 kilómetros por hora. Muy bien, eso es lo que uno debería hacer en un problema. Busquemos un problema un poco más complicado para ilustrar los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme y luego movimiento rectilíneo acelerado. Sí, claro, Laura, activa el micrófono. Profe, una consulta. ¿No es necesario pasar la distancia a metros y el tiempo a segundos? No necesariamente. Verán, cuando la respuesta, digamos que en un marque con X tienen que hacerlo obligadamente. ¿Por qué? Porque las respuestas no todas van a tener en todos los sistemas de unidades. En realidad ustedes pueden dejar la respuesta casi en la unidad que quieran. Usen un sistema por lo menos apropiado. No vayan a usar un sistema. No vayan, por ejemplo, usar quieren medir la distancia de Alajuela a San José y van a usar centímetros para medir esa distancia. Usa una unidad práctica, la unidad de kilómetros es bastante práctica. Se puede convertir a metros por segundo, no hay ningún problema, o en kilómetros por hora, si la pregunta o la respuesta no les está pidiendo que sean específicamente en cierto sistema de unidades. Ustedes traten de tener como la intuición de usar el sistema más apropiado. ¿Sí me di a entender? Ok, entonces las conversiones solo para cuando usted lo solicite, en una unidad específica. En una unidad específica, sí. Ahora, los problemas probablemente sí vayan a mezclar unidades. En un problema real, por ejemplo, cuando uno va a comprar algún material, alguna placa grande, pasa muchísimo que les dicen tantas pulgadas por tantos milímetros de espesor. Entonces está mezclando pulgadas con milímetros. Pasa muchísimo. Entonces, ahí ustedes van a tener que convertir unidades de pulgadas a unidades del sistema métrico o del sistema métrico al sistema inglés. Entonces, vean que hasta en la vida real pasa esto. Cuando venden algo, lo venden unas cosas en pulgadas y mezclan pulgadas con milímetros. Los problemas aquí también pueden mezclar unidades. Muy bien. Déjenme buscar un ejercicio para hacer uno un poco más complicado. Dice el 12. Un automóvil que va a 88 kilómetros por hora está en 110 metros detrás de un camión que va a 75 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo le tomará al automóvil alcanzar el camión? Ese 12 es bastante más complicado. Entonces, muchas veces un dibujo ayuda. Entonces, tenemos un automóvil. Mis dibujos no son los mejores, créanme. Que va a 88 kilómetros por hora. Y en determinado momento, él está a 110 metros. Vean que aquí se mezcló kilómetros con metros. De un camión que va a 75. Uno esperaría que obviamente el carrito que va por detrás lo logre alcanzar debido a que va mucho más rápido que el camión. Lo que pasa es de que va a tardar bastante tiempo en alcanzarlo.
Entonces, este problema es considerablemente más complicado, pero tampoco es imposible. Un dibujo puede ayudar. Eventualmente, a una distancia desconocida del punto de origen, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre marcamos un punto de origen. El punto de origen lo voy a marcar acá. Este es mi cero del punto de origen. Siempre que vayan a hacer un problema, también tienen que marcar su marco de referencia. Y por acá va a ser el punto donde se van a encontrar ambos vehículos. A esta distancia desconocida, desde el punto de origen hasta el punto que estoy encontrándolo, la voy a llamar una distancia X. Entonces, veamos a ver. Uno tiene que plantear en este caso dos ecuaciones de cinemática, una para el carrito y una para el camión. Empezamos con lo más básico. Este es movimiento rectilíneo, no hay aceleración, así, rectilíneo uniforme, no hay aceleración, así que la única fórmula que tenemos es distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, planteemos. Lamentablemente no tengo aquí como mucho campo, entonces voy a borrar un poco del dibujo. Recuerden que mi sistema de coordenadas está aquí puesto. Entonces, uno plantea una ecuación para el carrito y una ecuación por separada para el camión. Entonces, para el automóvil, va tilado, sí. La única ecuación que uno puede plantear es X es igual a la velocidad del automóvil, le voy a poner V sub A, por el tiempo que le tomó llegar desde el punto de origen hasta el punto X, o sea, desde acá hasta acá. Esa es la ecuación del automóvil. V sub A es 88 kilómetros por hora. Podría ser conveniente pasar esos kilómetros por hora a metros por segundo o pasar el 110 a kilómetros. Creo que 110 a kilómetros es más fácil porque solamente hay 2 kilómetros y uno de 110 que es en metros. Entonces 0.11 kilómetros. Muy bien. X es desconocido. T es desconocido. Entonces es una ecuación de dos variables. Ocupamos otra ecuación más, para eso es la ecuación del camión. Muy bien, entonces para el camión, hay que plantear también su propia ecuación de cinemática. El camión tiene que recorrer desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, hay que encontrar esta distancia. Si la distancia total, el grande, desde acá hasta acá era una distancia desconocida X y de aquí hasta aquí hay 110, entonces, o 0.11, desde el punto del camión hasta acá hay X menos 0.11. Entonces, esa es la distancia que recorrió el camión. X menos 0.11 es igual a la rapidez del camión por el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ambos empiezan a contar en el mismo momento. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos reemplazar una ecuación en la otra, despejar y de hecho encontrar directamente el tiempo. Entonces hagamos, lo que voy a hacer es que voy a pasar esta X para acá. Entonces tenemos que la rapidez del automóvil, que es conocida, por el tiempo que de momento es desconocido, menos 0.11 es igual a la rapidez del camión por el tiempo desconocido. Vea que VA es conocido, VC es conocido, lo que no conozco es T, y 0.11 de ahí es una constante, es conocida. Voy a borrar arriba. Entonces nada más es de despejar, igual que en el colegio. Voy a pasar el 0.11 al lado derecho y el V
el V del camión por el tiempo al lado izquierdo. Rapidez del automóvil por el tiempo menos rapidez del camión por el tiempo es igual a 0,11 kilómetros. A veces cuando es constante a veces le ponen la unidad, a veces no. En buena teoría uno debería poner la unidad para que no se confunda en qué se está trabajando. Muy bien, sacamos tiempo al factor común, VA menos VC por T es igual a 0,11. Recordemos entonces que VA está en kilómetros por hora. Cuando lo pasa al otro lado a dividir, los kilómetros se van a cancelar con los kilómetros y solo van a quedar las horas en una doble fracción. La doble fracción obliga a que las horas estén en el numerador final. Ya lo verán cómo. T es igual a 0,11 entre VA menos VC. Si llegan hasta acá, tendrán la mayoría de puntos en un desarrollo. Ahora podemos ponerle lo que vale cada cosa. 0,11. La velocidad, la rapidez del automóvil era 88. Voy a borrar un poquito más abajo. Menos 75 kilómetros por hora. Como ven, kilómetros se cancela con kilómetros y la hora tiene que pasar al numerador. Esto quedaría, según la calculadora, ya les digo, 0,11 entre 88 menos 75. Dice que me da 8,46 por 10 a la menos 3 horas. Esto yo lo que le decía con que las unidades no son apropiadas. Esta es una unidad bastante impráctica para manejarla con horas. Para ello la vamos a pasar horas a minutos. Entonces, recordando, una hora son 3600 segundos. Y lo que hacemos es que multiplicamos todo por 3600. Dice que lo alcanza en 30 segundos. 30,46 segundos. Ese sería el tiempo, bella. Segundos es una cantidad que uno sí se puede imaginar en cuánto lo puede alcanzar. ¿Alguna duda con este ejercicio? Pueden preguntar, en cualquier momento pueden preguntar. ¿Alguna duda? ¿Puedo pasar? Sí, no, ¿entendieron? Estaba muy difícil. Sí, profe, quedó Está... claro. ¿Cómo? Sí, quedó bastante claro. Ah, bueno, me alegra. Gracias. Con gusto. ¿Vieron entonces cómo procedí? Primero, hacemos un dibujo cuando el problema se ve muy feo. Vean que no siempre yo proporciono el dibujo. Ustedes tienen que hacer un dibujo más o menos que ilustre la situación. Revisamos las unidades de todo lo que tenemos para que sean compatibles. Y empezamos a plantear las ecuaciones necesarias. En este caso era porque estábamos manejando movimiento rectilíneo y un problema así. Esto sería como de los más complicadillos que podrían venir en el examen. No es que vaya a venir uno igual así en el examen, pero podría venir algo así en algún momento de la vida. Espero que lo hayan, que lo hayan entendido. Vamos a ver, hagamos ahora uno con aceleración constante. En la siguiente página, el número 18, dice, en una autopista, un automóvil particular es capaz de una aceleración aproximadamente de 1,6 segundos al cuadrado. A esta tasa, ¿cuánto le toma acelerar desde 80 kilómetros por hora hasta 110 kilómetros por hora? Entonces, hagamos ese 18. Voy a limpiar acá. Ya saben, en el momento en que alguien se pierde, puede levantar la mano. Para eso estamos aquí, para evacuar dudas.
Por cierto, ¿se está oyendo bien el micrófono? Ayer cuando estaba haciendo la práctica y que me estaban enseñando a usar la pizarra, el micrófono se quedó de un pronto a otro sin volumen, no sé por qué. ¿Se escucha bien, profe? Ah, bueno. Entonces el 18. Dice en una autopista, un automóvil particular es de una aceleración de 1,6 metros por segundo cuadrado. Entonces nos dan la aceleración. 1,6 metros por segundo cuadrado. A esta tasa, ¿cuánto le toma acelerar desde 80 kilómetros por hora hasta 110 kilómetros por hora? Básicamente nos están preguntando el tiempo. El tiempo que le toma pasar desde una velocidad inicial, o sea, le vamos a poner I o V sub 0, dependiendo de cómo lean el problema. A veces aparece sub I, a veces aparece sub 0. Casi siempre significa velocidad inicial o cantidad inicial. Perdón, esto es rapidez inicial. 80 kilómetros por hora hasta una velocidad final de 110 kilómetros por hora. Ok. Están preguntándonos por el tiempo que va a tardar en pasar de esta rapidez hasta esta otra rapidez. Y tenemos otra vez un problema de compatibilidad de unidades. Podríamos pasar las dos rapideces, pero es más fácil pasar la aceleración, ya que es la única que está en metros por segundo y las otras son kilómetros y horas. Entonces aprovechemos para convertir unidades cuadradas. Recuerden que convertir unidades al cuadrado no es siempre muy sencillo. Siempre tiene otro toque que hay que hacer. Entonces, metros abajo y quiero kilómetros arriba. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Ahora, segundos. Vamos a ver. Lo quieren horas, entonces segundos arriba, horas abajo. Una hora equivale a 3600 segundos. Pero esto solo me cancelaría una unidad de segundos. Para ello tengo que elevar al cuadrado. Recuerden que cada vez que hay un cuadrado, hay que elevar al cuadrado en el factor de conversión. Si hay un al cubo, hay que elevar al cubo en el factor de conversión, etcétera, dependiendo de las potencias. Entonces, vamos a ver cuánto dice que da. 1,6 por 3600 entre 1000. 5,76 kilómetros por segundo cuadrado. Entonces voy a cambiar esto. 5,76 kilómetros por hora cuadrada, perdón. Entonces, ya tenemos esto. Ahora hay que plantear una ecuación apropiada. No hay necesidad de un diagrama o dibujo. Eso es un problema muy sencillo. Entonces, vamos a ver, recordemos la propia definición de la aceleración. Era el cambio de rapidez entre el cambio de tiempo. Aquí solo ocupamos el tiempo, entonces delta t y t coinciden al mismo momento. Podemos dejarlo solamente con t. Recuerden que esta flechita que estoy haciendo significa de esta ecuación pasa a esta. Eso se llama un implica. Lo que voy a hacer es que voy a mandar la t al otro lado a multiplicar y la a la voy a mandar a dividir. T es igual a delta v entre la aceleración. T es igual a v final menos v inicial entre la aceleración. Si continuamos de esta manera, entonces ya hay nada más que poner lo que teníamos de v final 110
U inicial 80. Para verificar, hagámosle kilómetros por hora entre 5.76 kilómetros por hora cuadrado. Los kilómetros se cancelan con kilómetros. Una de las horas se cancela con solamente una potencia de las horas y solo me va a quedar horas a la 1, o sea, horas sencillas en una doble fracción. Esta va a pasar para arriba. Por lo tanto, es lo que va a quedar en el numerador. Y la respuesta sería 110 menos 80 entre 5.76. Dice que el tiempo total que tardó son 5.2 horas. Algo tal vez metí mal en la calculadora cuando hice esto. Me suena que es mucho tiempo. Si alguien puede verificar en la calculadora que yo metí algo mal. Profe, a mí me dio igual. Me da igual. Ok, da eso. Suena mucho tiempo, pero da eso. Entonces, ok. Hagamos entonces uno un poquito más complicado. Uno de... Dice el 19. Un automóvil deportivo que se mueve a rapidez constante viaja a 100 metros en 5 segundos. Entonces frena y llega a detenerse en 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración en metros por segundo cuadrado? Exprese su respuesta en términos de G, donde una G es igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Este está un poquito más complicado, pero es parecido a cosas que pueden encontrar después en algún momento de la vida. Voy a borrar acá. Entonces dice, un automóvil deportivo que se mueve a rapidez constante viaja a 110 metros y después frena hasta detenerse. Entonces hagamos como un pequeño dibujo. Entonces dice que viaja 110 metros. ¿Sí era? Sí. Y después llega a detenerse, después empieza a frenar y llega a detenerse 4 segundos después. ¿Cuál es su aceleración en metros por segundo? Bueno, lástima que no nos preguntan la distancia que recorre después de que se empezó a frenar. Ok, desde acá hasta acá hay rapidez constante, entonces le voy a poner aquí rapidez constante. Y aquí va a ser cuando empieza a frenar en el tiempo. Este es el tiempo 0. Aquí está el tiempo de 5 segundos. Y dice que frena y llega a detenerse en 4 segundos. O sea, este tiempo que está aquí van a ser los 5 segundos más los 4 segundos. Muy bien, entonces ya tenemos como un dibujo. Sabemos desde que empieza nuestro marco de referencia hasta este punto va a ir con rapidez constante y posteriormente el automóvil va a empezar a frenar hasta llegar hasta acá y se detiene completamente. Entonces, este es un problema cuando uno tiene que usar el delta t. Pongámosle aquí tiempo 1, bueno, tiempo 2 y tiempo 3. Así le ponemos etiquetas a esos tiempos. Le voy a hacer un adendum a este ejercicio y quiero encontrar cuánta distancia recorrió en el frenado. Pero eso lo vamos a hacer después. Encontremos primero lo que están preguntando. ¿Cuál es su aceleración en metros por segundo cuadrado? Cuando la rapidez va en esta dirección, pero la aceleración va en este, se dice que el objeto está frenando. Entonces esto es lo que estamos esperando, que la
que la rapidez sea positiva, pero la aceleración sea negativa. Muy bien, entonces empecemos. Lo primero sería encontrar la rapidez constante. ¿Por qué? Porque en este punto, hasta este punto va a haber una rapidez constante que de momento no conozco. Le voy a llamar v inicial. La rapidez final en este punto, esto es 0. ¿Por qué? Porque se detuvo completamente. Entonces hay que encontrar esta rapidez inicial. Vamos a ver. La rapidez inicial va a ser la distancia recorrida, que van a ser los 110 metros, entre el tiempo de recorrido. Pongámoslo en fórmula primero, antes de hacerlo con números. Voy a poner aquí, esto nada más una D. Este delta T1 va a ser el cambio de tiempo de T2 con T1. T2 menos T1. A eso le voy a llamar el tiempo, el delta T1, el cambio de tiempo inicial. Pero T1 es igual a 0, así que nada más es D entre T1. 110 entre, entre T2, entre 5 menos 0. Nada más sería hacer esa división, que es 22. Ok, metros por segundo. Esta es la velocidad inicial, la rapidez inicial, perdón. Voy a borrar acá. $22 metros por segundo. Ok. Ahora ocupamos la aceleración acá. Y la aceleración, recordemos la propia definición. Delta V entre delta T. El cambio de rapidez en el cambio de tiempo que se dio. Por eso es que no estoy usando T, estoy usando delta T. En este punto estamos en el tiempo 5 y en este punto estamos en el tiempo 5 más 4, que son 9. En este punto, la rapidez inicial son los 22 metros por segundo. Y en el punto final, la rapidez es 0. Entonces 0 menos 22, voy a ponerle una vez las unidades, metros por segundo, entre 9 menos 5. Vean que es el cambio de tiempo que tardó de ir acá hasta acá. Eso es solo lo que estoy tomando. Entonces sería 22 dividido entre 4. Y se queda 5.5 negativo. Metros. Los segundos abajo y segundos abajo se multiplican, segundo cuadrado. Entonces ya tenemos una aceleración negativa. Vean que cuando la rapidez va en una dirección y la aceleración va en la otra dirección, eso se dice que está frenando. Si van en la misma dirección, está acelerando. Muy bien. Vean que no está tan complicado. Problemas así es lo que podríamos esperar en un examen. Bueno, yo creo que no deje tan en este estilo más o menos, pero tampoco igual a este problema. Ahora que tenemos esto, veamos a ver cuánto es ese delta X. Permítame borrar por acá. Voy a apuntar la aceleración que era. Antes de eso, terminamos la pregunta. Dice, expresa su respuesta en términos de G, donde una G son 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso es lo que quiere decir es, usemos el factor de conversión G. G ya no lo vamos a tratar como una constante, sino como una unidad. Una G equivale a 9,8 metros por segundo. Entonces, veamos a ver, hagamos la conversión primero. A es igual a menos 5.5 metros por segundo cuadrado
Entonces lo multiplicamos. Si queremos metros por segundo cuadrado en el número E, queremos quitarlo y dejarlo solo en términos de G debe quedar en el numerador y abajo debe quedar metro por segundo cuadrado. Una G equivale a 9,8. Se cancela. Y es nada más de dividir menos 5.5 entre 9,8. Dice que da menos 0.56. Cuando ven una carrera que dicen que tuvo una aceleración de tantos Gs, es precisamente esto. Están usando el factor de conversión para convertirlo a cuántas veces sintió aproximadamente el peso. En las montañas rusas se usa eso. De hecho, hay como un sistema de seguridad, una ley en algunos países que prohíbe las montañas rusas no pueden superar tantos Gs, no me acuerdo cuántos, porque las personas se pueden desmayar después de algunas Gs. Cuando hacen los astronautas el entrenamiento y los pilotos, ellos tienen que verificar cuánto pueden soportar de una aceleración sin desmayarse. Entonces, esas pruebas, aunque son algo rudas y medio peligrosas, las detienen en el momento en que el astronauta está o el piloto está a punto de desmayarse. El cuerpo humano, de hecho, no puede resistir una aceleración muy grande, entonces ese es el objetivo, ver qué tan capaz es una persona de reaccionar cuando está sometido a una fuerza de aceleración muy, muy grande. Muy bien. Quitemos esto y dejemos solamente lo que teníamos. Si queremos buscar el delta X. Hay varias fórmulas que nos decían cómo era delta X. Recordemos las fórmulas que teníamos para plantear. Delta X es igual a V final al cuadrado menos V inicial al cuadrado entre 2A. Esta puede ser una. También teníamos que delta X es igual a velocidad inicial por el delta T. No le pongo T porque no estamos trabajando con el T igual a 0 al inicio. Más un medio de la aceleración por delta T cuadrado. Cualquiera de las dos nos sirve porque tenemos tanto delta T, V0 ya, y la velocidad final. Entonces yo voy a optar por el de usar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque me parece un poco más fácil, pero ambas fórmulas deberían de coincidir. Háganlo ustedes después, este mismo ejercicio con la otra fórmula. Y vean que el delta X va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque este va a ser 0. Entonces esto queda menos VI al cuadrado entre 2A. Cuando ustedes sepan que hay alguna cantidad que es directamente 0, ustedes la pueden marcar como yo lo hice y simplificar las fórmulas. Y ya esto lo pueden meter en la calculadora. Vean que menos arriba y la A es negativa, se van a cancelar los menos. Dice menos 22 al cuadrado entre 2 por menos 5.5. Dice que recorrió 44 metros. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna duda? Recuerden que siempre pueden preguntar en cualquier momento. Yo Sí, claro. ¿Qué pasó? No, que yo sí lo entendí. Bueno. Ok. Profe, Sí, claro. ¿cuál es la velocidad inicial ahí? La velocidad inicial estaba dada por lo que él recorrió en esta parte. Vean que dice que el problema está indicando que desde el tiempo igual a 0 hasta el tiempo igual a 5 segundos, él recorrió 110 metros con rapidez constante. Entonces, en todo este recorrido, la rapidez era la misma,
22 metros por segundo. La encontramos al hacer 110 dividido entre 5 menos 0. O sea, 110 entre 5. A partir de acá, él empezó a frenar hasta detenerse. Por lo tanto, cuando uno se detiene, la rapidez es 0. Ahora sí, claro. Sí, ya entendí. Gracias. Ok, con gusto. Pasemos ahora a uno de caída libre. Ok, nada más una aclaración. Antes, en caída libre, recordemos lo siguiente. Bueno, en problemas que están acelerando. Precisamente esto es propio de todas las cosas que acelera, pero hagámoslo de caída libre. Recordemos la caída libre. Tenemos un objeto y cuando él cae, él va acelerando siempre con 9,8 metros por segundo cuadrado en la dirección de abajo, hacia el centro de la Tierra. Ok, esta aceleración es constante para objetos cercanos a la superficie terrestre. Si uno sube mucho, en realidad va a cambiar un poquito, pero no tanto. Entonces, este 9,8 metros por segundo cuadrado depende del cuerpo planetario donde esté. Recordemos, la masa es constante en un cuerpo. Nos dice cuánta materia hay en un cuerpo. El peso está relacionado con la masa, pero depende del cuerpo planetario donde uno esté y también depende de qué tan alejado del cuerpo planetario esté. Por ejemplo, si ustedes están en la superficie de la Tierra, nuestro peso será masa por 9,8 metros por segundo cuadrado. La unidad de libra es una unidad de pesos, es una unidad de fuerza, no es una unidad de masa. Está mal dicho que tiene usted una masa de tantas libras o que usted pesa tantos kilogramos. Las dos cosas están mal dichas. Pesa tantos newtons o pesa tantas libras, está bien dicho. Tiene una masa de tantos kilogramos, está bien dicho. Pero si ustedes están en Marte o en la Luna, el peso va a ser muchísimo menor. ¿Por qué? Porque la masa del objeto que lo está teniendo, o sea, que los retiene, la masa planetaria, es menor que la masa de la Tierra. Esos dos mundos tienen masas más pequeñitas que la Tierra. Muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando nos vayan a decir en un problema, se soltó el cuerpo, en el momento en que nos digan se soltó, quiere decir que la rapidez era 0. A menos de que el cuerpo estuviera, o sea, que la persona estuviera moviéndose. Ahí hay un problema por ahí, el 39, que es un poquito más complicado, que dice que está subiendo en un helicóptero y lo sueltan desde el helicóptero. Bueno, esa es como la excepción a la regla, porque están moviendo el objeto, pero si ustedes dicen que están en un edificio, o en un edificio usted va a estar quedito y lo suelta el objeto, la rapidez inicial, en ese caso sería igual a 0. El problema 39, no lo voy a hacer acá, pero tiene ese detalle. El 39 empieza con una rapidez inicial diferente de 0, porque el helicóptero está subiendo. Sé que la rapidez final del todo, cuando golpea acá, va a ser 0, pero para problemas ustedes no la pueden tomar igual a 0. Por una razón. Justo antes de golpear, ella va a tener una rapidez final. A menos de que les digan ustedes una hipermilésima de milésima de segundo después, ya si la rapidez aquí es igual a 0. Pero justo antes va a tener una rapidez diferente de 0. Justo antes de golpear, rapidez diferente de 0. Justo después de golpear, rapidez igual a 0. Para que lo tengan en cuenta. Algunos problemas, tenemos que empezar con rapidez inicial igual a 0 y rapidez final diferente de 0. Y otros problemas nos van a decir que están lanzando el objeto y por lo tanto la rapidez inicial no puede ser 0, pero la rapidez final sí es 0. Para que lo tomen en cuenta. Ok. Otra cosa.
Misma situación, pero esta vez lo que vamos a hacer es lanzar el objeto hacia arriba. Si nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, esto ya es propio de todas las cosas que están acelerando, es lo que va a hacer es más o menos este recorrido. Justo en el punto más alto, la rapidez es igual a 0. ¿Por qué? Porque antes de eso, la rapidez era positiva. Después de eso, la rapidez es negativa. La única manera que esto pueda pasar es de que la rapidez sea 0 en algún punto, y ese es el punto de máxima altura. Siempre que ustedes quieran buscar el punto de máxima altura, es el punto de rapidez igual a 0. Esto pasa con objetos que están acelerando. Si ustedes tuvieran un automóvil que hace esto en algún momento y después se devuelve, en este punto él tuvo que haber tenido una rapidez igual a 0. No vimos tampoco movimiento en 2 dimensiones porque se recortaron algunos temas, pero si hubiera pasado que hubiéramos visto movimiento en 2 dimensiones, si tuviéramos un cañón que dispara una bola de acero, él va a hacer un movimiento parabólico. Esto no va a entrar en el examen, pero sí quiero aclararlo. En este caso hay que tomar velocidad. Recordemos, la velocidad es un vector. Entonces aquí tenemos un componente, un vectorcito de velocidad, aquí tenemos otro vectorcito de velocidad, aquí tenemos otro vectorcito de velocidad, aquí tenemos otro vectorcito de velocidad. No vamos a hacer problemas de este estilo, pero en el punto de máxima altura, la componente vertical es 0. Mientras tanto que la componente horizontal en todo momento es constante. Realmente la componente horizontal, Vx de cada uno de estos vectorcitos, siempre fue la misma. Esa Vx se mantuvo constante. ¿Por qué? Porque en X nunca aceleró. Cuando uno hace movimiento en 2 dimensiones o más dimensiones, normalmente una de las componentes puede acelerar, mientras que la otra no necesariamente está acelerando. La componente vertical, en cambio, está acelerando con rapidez de 9,8 metros por segundo en dirección hacia abajo. Entonces vean que en este caso, la rapidez cada vez fue más pequeñita y después el tamaño del vector de la componente fue creciendo, pero en dirección hacia abajo. Ok. Vamos a ver. Entonces, lo que sí puede entrar en el examen es en caída libre, que yo la hace algo hacia arriba y que tenga que buscar la máxima altura. En ese momento, ustedes les están dando una rapidez inicial y en la máxima altura, la rapidez es 0. Cuando ustedes tengan que hacer algún problema en que tengan que partir el movimiento varias veces, ustedes lo que hacen es que lo parten el movimiento en diferentes puntos. Vamos a ver el 38. Un objeto, no, el 38 está muy fácil. No, el 38 no. Hagamos el 36. Sí, el 36. Una pelota de béisbol es bateada casi recta con una rapidez de 22 metros por segundo. ¿Qué tan alto llega y cuánto tiempo estará en el aire? Entonces, ese 36 es bastante sencillo. Hagamos un dibujo. La bola fue bateada casi en línea recta. Uno tiene que suponer línea recta hacia arriba porque este no es movimiento en 2 dimensiones, sino en una dimensión. Y él lo que va a hacer es este movimiento. Entonces, la rapidez inicial le voy a llamar v sub i.
Este es de 22 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué tan alto llega? Vean que esos son todos los datos que me dan. En el punto de máxima altura, la rapidez es 0. Entonces a este punto le voy a llamar V2. Entonces en el punto de máxima altura, la rapidez es igual a 0. Y yo quiero encontrar V2. Vamos a ver. Dice, ¿qué tan alto llegó? Voy a poner, lo primero es poner un marco de referencia. Lo más lógico es poner el marco de referencia justo acá. Siempre acuérdense de poner ese marco de referencia. No hay que buscar unidades, no nos dan más datos. Y sabemos que G, que es la aceleración, es igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Vean que G siempre es positiva. Lo que hacemos es que le ponemos el signo negativo por fuera de G. Entonces nos preguntan por V2, por la máxima altura. Sabemos que V2 es 0. A esta máxima altura le voy a llamar, no sé, Y. Entonces, recordemos las fórmulas que teníamos. Por ejemplo, podríamos tener Y es igual a V sub 0 por T más, menos un medio de G por T cuadrado. El problema es que no tenemos el tiempo. Entonces esta fórmula tal vez no nos sirve. Podríamos dejarla de momento planteada, pero puede que no nos sirva porque nos falta el tiempo. Tendríamos que encontrar el tiempo o tendríamos que despejar de alguna manera alguna ecuación, pero no es la única fórmula que existe. Y es igual a V2 al cuadrado menos V inicial al cuadrado entre 2G negativo. Esta fórmula como tal, vamos a ver, V2 es igual a 0. O inicial lo tenemos y G es conocido. Entonces ya tenemos todo lo necesario. Este sí. Esta fórmula sería la que habría que usar. Esta no nos tendríamos que preocupar. Entonces, vamos a ver. Y sería igual a menos V inicial al cuadrado entre menos 2G. Cancelamos y solamente es V inicial entre 2G. Vean que Y quedaría positivo. ¿Por qué? Porque así lo indicaría nuestro marco de referencia. Entonces dice 22 al cuadrado entre 2 por 9,8. Esta altura sería de 24,7 metros. Recuerden, la respuesta siempre tiene que darla con una unidad. No se les puede olvidar eso. La siguiente parte de la pregunta decía, creo que era el tiempo que estuvo en el aire. O cuánto tiempo, sí, cuánto tiempo está en el aire. ¿Cuánto tiempo está en el aire? Quiere decir cuánto tiempo tardó en subir y cuánto tiempo tardó en bajar. Entonces la fórmula que teníamos anteriormente, que no nos servía para la primera parte, ahora sí nos va a servir. Pero le vamos a hacer un pequeño cambio a esa fórmula. Vamos a decir que delta Y es igual a V sub 0 por T más un medio, menos un medio de G por T cuadrado. ¿Por qué le puse esta vez delta Y en lugar de Y? Bueno,
por una razón. Técnicamente esta fórmula debería ser con delta. Y recordemos que el delta es y final menos y inicial. Ok. La vez pasada hubiéramos podido usar, por ejemplo, y final en este punto, o sea, solamente y inicial igual a 0. Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Y final es igual a y inicial. O sea, el tiempo que tarda de ir de acá a ir acá. Por lo tanto, el delta y es igual a 0. ¿Algún problema hasta ahora? Esto es un poquito complicado. Lo que estoy diciendo es que voy a empezar en este punto y voy a parar en el mismo punto. Esa es una forma de hacer el problema. No es la única, pero es una forma. ¿Alguien alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? Profe, yo no tengo una duda, Pueden pero poner. nada más le iba a preguntar que más o menos como cuánto tiene estimado usted de la duración de ahorita de la clase bueno, para ver si, si alcanzo a grabarla toda. Ah, ok. Quería hacer un problema de cada cosa. Un problema ya hicimos un problema de las partes anteriores. Después de esto quiero hacer un problema de vectores y un problema más de fuerzas. Ok, entonces quedan solo como 2 problemas de los últimos 2 temas. Sí, más o Ok. menos. También aclaraciones intermedias por cualquier cosa. Cosillas que sé que a veces se enredan y que probablemente no dije en el video cuando lo grabé. No se me ocurrió en el momento. Está bien. Bueno. Hasta ahora todo bien en dudas. Ok. Entonces lo que estoy diciendo es que empiezan el punto inicial y paran el punto final. Aunque esto del taller sea 0, vean que v sub 0 no sería 0. Si v sub 0 sería 0, entonces el tiempo sería 0. El objeto nunca se movió. Básicamente es lo que estaría diciendo en una fórmula de ese estilo. Pero v sub 0 no es 0. V sub 0 es 22 metros por segundo. Entonces, pongámoslo esto en la fórmula. 0, o sea, partir del mismo punto y llegar al mismo punto es igual a v sub 0t menos un medio de g por t cuadrado. Técnicamente, esta es una ecuación de segundo grado. Para hacer ecuaciones de segundo grado, ustedes tienen que ponerlo de la forma a x cuadrado más b por x más c es igual a 0. Lo meten en la calculadora de ese estilo. Si es en la Casio plateada, era modo de ecuaciones y 3, si no me equivoco, modo 5.3. Y ahí les aparece un cuadro para estar metiendo lo que es A, lo que es B y lo que es C. Lo tienen que poner en este orden. Y la calculadora los daría, pero esta ecuación particularmente se puede factorizar y no necesitamos resolverlo con calculadora. O sea, no se necesita una ecuación de segundo grado. Vean que t está factor común. La c sería 0. Solamente en el caso cuando no hay, solo tenemos t cuadrado y t y 0 de la otra parte, se puede factorizar esto. V0 menos un medio de g por t. Una solución es cuando esta nos da 0. La otra solución está dada por esta. La solución t igual a 0, eso quiere decir que estoy empezando en el mismo punto y terminando en el mismo punto y nunca me moví. Pero esta solución se descarta. De esta otra solución, 0 es igual a v sub 0 menos un medio de g por t. Voy a borrar acá arriba. Y lo que voy a hacer es terminar de despejar esa ecuación. V0 es igual a un medio de gt.
el tiempo hubiera sido igual a 2 veces v sub 0 entre g. Vamos a ver cuánto da eso. El tiempo es igual a 2 por 22 entre 9,8. Esto es igual a 4,50 para redondearlo. Ay, perdón. 50 segundos. Ok, una aclaración con esto. Este tiempo se distribuye equitativamente. O sea, tardó la mitad del tiempo para subir y la otra mitad del tiempo para bajar. Hubiera sido de otra manera encontrar el tiempo que tardaba en subir y lo multiplicábamos por 2. Esa es otra manera de verlo. Quise hacerlo de esta manera para que pudiéramos ver las dos fórmulas y no hacerlo de la manera de que el tiempo se distribuye equitativamente de ambos lados, siempre y cuando llegue al mismo punto de partida. ¿Todos claros? Muy bien. Quiero hacer un problema de vectores. De la página siguiente, hagamos el el 22. Dice, un mapa sugiere que Atlanta está a 730 millas en dirección de 5 grados al noreste de Dallas. El mismo mapa muestra que Chicago está a 560 millas en una dirección de 21 grados al noroeste de Atlanta. Represente la Tierra como plana y use esa información para encontrar el desplazamiento de Dallas a Chicago. Muy bien. Entonces dice que empezamos en Atlanta. Dice que está en una dirección de 5 grados al noreste. Entonces lo primero que hay que hacer es recordar la rosa de los vientos. Norte, sur, oeste, este. Esa sería la rosa de los vientos. Nos ayudará a ubicarnos. Entonces pongamos, dice que en todo momento está yendo como hacia el noreste y noroeste. Entonces pongamos Atlanta en lo más abajo. Aquí está la ciudad de Atlanta. Ah. Dice que está a 730 millas en dirección 5 grados al noreste. Entonces voy a hacerlo exagerado, los 5 grados. Está yendo hacia acá. Cinco grados al noreste y aquí está Dallas. Ah, no, mentira. Desde Dallas, perdón. Perdón. Dice que es desde Dallas. Más bien, Dallas está acá. Y aquí está Atlanta. Y aquí están los 5 grados. Entonces, sugiere que Atlanta está en una dirección noreste de Dallas. Al mismo mapa muestra que Chicago está en una dirección de 560 millas en 21 grados al noroeste de Atlanta, ¿ok? Entonces, más bien esta otra dirección empieza hacia acá. Aquí están los 22 grados y aquí está Chicago. Y dice que está a 560 millas y la otra estaba a 730 millas. Y nos preguntan esta dirección. Muy bien. Sé que está el dibujo un poco desordenado, entonces hagámoslo un poco
Empieza por acá, va hacia acá, y nos preguntan el que está en verde. Vean que en realidad esto es una suma de vectores. Aquí están los 22 y aquí están los 5. Y nos preguntan por el desplazamiento. Entonces hay que convertir estas cosas a vectores. Básicamente nos están dando los vectores en manera de magnitud y dirección. Y hay que buscarlos lo más fácil en coordenadas cartesianas. Entonces, convirtamos esto a coordenadas cartesianas. Vamos a ver. Esto decía que vale 730 millas. Entonces, la coordenada, este vector le voy a llamar el vector A. El vector A sería su componente X, 730 coseno de 5 grados en la dirección Y, más 730 seno de 5 grados, dirección J. ¿Alguna duda hasta ahora? Espero que no. Ok. Vean que simplemente estoy tomando los 730 millas como la hipotenusa del triángulo rectángulo que hubiera cerrado por acá. Ese triángulo rectángulo hubiera cerrado ahí y vamos a ver cómo nos daría esto. Entonces, 730 coseno de 30. Muchachos, una cosa. Perdón, coseno de 5. Una cosa muy importante antes de continuar. Cuando hagan un problema, por favor, revisen que su calculadora esté en grados. Las calculadoras científicas a veces las travesean y nunca se dan cuenta que los pasaron de grados a gradianes o radianes y luego andan diciendo que la respuesta nunca les dio y eso es porque tenían el sistema del ángulo en una unidad diferente. En lugar de grados tenían radianes o algo así. En las calculadoras casi ustedes solamente se meten en Shift, primero Shift modo y ahí vienen varias opciones. Viene una cosa que dice deg, otra que dice rad y otra que dice gra. Deg, rad y gra son las unidades de grados, radianes y gradianes. Asegúrense de que estén en grados, degrees. Entonces, 730 coseno de 5 dice que nos da 727.22, pero lo voy a usar en solo 727. Más 730 sen de 5 grados, dice que son 63. Este sí le voy a poner un decimal. 63.6 en J. Ahora vamos con este otro vector, el vector B. El vector B decía que tenía una magnitud de 560 millas. Y ese 22 grados viene desde la horizontal. Entonces, este vector está en esta dirección. Y aquí tenemos el ángulo. Sí, claro, Juan Diego. Profe, es que el ángulo es de 21 en el problema, no de 22. Es 21. Ah, 21, perdón. Leí mal. Gracias. Con gusto. $21 grados. Tiene mucha razón. Gracias. No, mentiras. ¿Para qué borro esto? Entonces, lo que vamos a hacer es terminar de cerrar esto. Cerramos el triángulo rectángulo y hay que encontrar las componentes. Entonces, para el vector B, vamos a ver, dice que son, vean que
en el marco de referencia es la componente horizontal está yendo hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, la componente horizontal es negativa. Menos 560 por coseno del ángulo, que son 21. Ponen para ver si hago un poco más de campo. En la dirección horizontal y un negativo porque está yendo hacia el otro lado. En cambio, la componente vertical sí está yendo hacia arriba, por lo tanto es más 560 seno de 21 en J. Entonces, 560 coseno de 21 dice que da 522. B es igual a menos 522 en I más 200 en J. 201 para roundear. Estamos bien el roundeo, 201. Listo. Una vez que tenemos esto, lo que nos estaban preguntando era el desplazamiento desde Dallas hasta Chicago. Entonces, es solamente sumar estos vectores. Vean que el primer vector iba para acá. Ay, perdón. El primer vector empezaba acá y terminaba acá. Empezaba en Dallas, terminaba en Atlanta. Y de Atlanta seguía hasta la ciudad de Chicago. Y lo que nos están preguntando es desde Dallas hasta Chicago. O sea, simplemente completar la suma de estos vectores. Entonces, básicamente lo que nos están preguntando es el vector A más el vector B. Los desplazamientos se pueden sumar siempre y el desplazamiento final es la suma de los desplazamientos. Esa es una ventaja de lo que es componentes vectoriales. Entonces, el vector A dice que son, sumamos las IES con las IES, abrimos paréntesis, 727 menos 522, componente I, o sea, componente horizontal, más su, abro paréntesis, 63.6 más 201 en J. Esto me daría 727 menos 522 da 205 en I. Y luego este otro debería dar 264.6 en J. Hay que ponerle unidades, ya es que se me está acabando, se me acabó el campo, pero todo esto está en unidades de millas. Entonces acuérdense de poner las unidades de millas, que eso tiene unidades de millas. ¿Alguna duda con este problema? Profe, Bueno, yo no claro. entendí por qué en la de... Bueno, me perdí. ¿Por qué se le pone negativo a un componente de la I? Es que se me perdió Ok. cuál era. Ok. La rosa de los vientos. El B, era el B, el que se En pone el B. negativo. La rosa de los vientos nos va a servir como el marco de referencia. En el A, el vector A está en esta dirección, ¿verdad? Aquí está el positivo y aquí está el positivo. El vector B, que lo voy a representar con amarillo, está acá. La componente vertical de B está en el lado positivo. Pero la componente horizontal
que está en el lado negativo de la parte X. Por eso es que la componente sería negativa. ¿Sí le quedó claro ahora? Ah, ok, ya, sí, gracias. Ok, con gusto. Profe, Sí, claro. es que quedé con la duda de que yo hubiera sumado solo las jotas por buscar, porque tenemos que buscar como la hipotenusa, porque ¿Cómo? también sumamos las y para el resultado y no solo las jotas, si se necesita buscar la distancia de D a C, De Dallas a Chicago. ¿sí? Sí, pero es que ocupamos eso. La componente horizontal no se está cancelando. Si se hubiera cancelado, solo hubiera necesitado la componente vertical, pero usted ocupa las dos componentes. Ok. Recuerde que es un vector, ocupa las dos componentes. El vector no solo se compone de la componente vertical, también tiene la componente horizontal. Y si tuviéramos otra más, requeriríamos la K. ¿Sí? ¿Le quedó claro ahora? Sí, gracias. Ok. ¿Profe? Sí, claro. ¿Qué pasó? Una pregunta. Ajá. No siempre va a ser cos y después en, puede ser diferente. No, sí, va a ser diferente. Pues, vea, no se graben jamás en la cabeza cos y sen. Cos para X, sen para Y. No se lo graban en la cabeza por nada del mundo. Ténganlo en cuenta esto. Hagan un dibujo primero, planteen la trigonometría antes de siquiera poner cos para X y sen para Y. Tradicionalmente van a quedar así, pero no se le ocurra por nada poner esto. Haga Ok. primero un dibujo antes de hacer eso. Y el dibujo, acuérdese, ¿qué ocupo? Ocupo catetos o ocupo la hipotenusa. Si tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, voy a buscar los catetos con el coseno y el seno. Si tengo más bien los catetos y ocupo el ángulo, voy a usar la tangente. Y cosas así. Plantee Ok. primero trigonometría antes de hacer eso. ¿Tienen algún problema con trigonometría, por cierto? No. No. Sé que en el colegio ya no se ve trigonometría. Yo fui como las últimas generaciones que llegó a ver trigonometría en el colegio. Supe que hace poquito las quitaron. Entonces, no sé qué tan terrible es el cambio que ya no hay trigonometría en el cole, pero yo había dejado como entre los primeros videos un repaso de trigonometría. Les sugiero que lo vea por si tiene problemas con eso. Juan Diego Ok, había gracias. levantado la mano. Profe, en el examen también podemos dar la respuesta con la ¿Cómo? ¿Con la qué? Juan Diego. Hola. con las coordenadas polares. Claro, Con las hagamos eso. coordenadas polares, profe. Hagámoslo con coordenadas polares. Está muy bien. Ok. Si ustedes lo dieran con coordenadas polares, la coordenada polar, recordemos lo siguiente antes de hacer eso. La coordenada polar tradicional se da un ángulo positivo en esta dirección y siempre medido desde el eje X positivo. Magnitud, o sea, el tamaño del vector, la magnitud siempre es positiva, siempre que ustedes le digan magnitud del vector, es una cantidad positiva. Se puede notar con las barras de valor absoluto o se puede notar simplemente, si tenemos un vector R, la magnitud se puede notar solamente el R sin la flecha del vector. Y la coordenada polar tradicional empieza siempre en el eje X positivo. Si ustedes no dieran una coordenada polar, se les hubiera ocurrido usar esta otra coordenada, digamos este ángulo phi, pueden hacerlo, pueden usarlo en el ángulo phi, pero tienen que especificar que están usando ese ángulo, medido desde el eje Y positivo hacia la derecha, a favor de las manecillas del reloj, como quieran decirle. Otra cosita. Si tuviéramos un vector por acá, se puede dar también este vector en coordenadas polares. Lo podemos dar con el ángulo grande o con el ángulo pequeñito. Con el ángulo pequeñito, simplemente este ángulo hubiera sido negativo y sigue siendo coordenada polar. Si hubiéramos usado el ángulo grande, hubiera sido un ángulo positivo, pero es un ángulo muy grande y a veces impráctico. Es preferiblemente usar este ángulo
Siempre es preferible usar ángulos menores de 180 grados. Preferiblemente. Pero no es la regla. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran, realmente. Eso sí, especifiquen con dónde están usándolo. Si no dicen nada, yo tengo que tomar automáticamente que es ángulo polar. Muy bien. Terminamos el ejercicio para que queden coordenadas polares. Entonces, el vector de desplazamiento lo voy a llamar C. C es igual a 205 en I más 264.6 en J millas. La magnitud de C sería igual a la raíz cuadrada de 205 al cuadrado más 264.6. Se me acabó, pero eso sería el cuadrado. Ustedes me entienden. Esto es simplemente Pitágoras. 205 al cuadrado más 264.6 al cuadrado. Dice que me da 334. 335 para redondear. Algo más. No. Millas. Recuerden que la magnitud sí tiene unidades de distancia o las unidades que lleva el vector. La dirección. Sabemos que es un vector que está yendo en esta dirección. Podemos usar el ángulo tradicional θ. En realidad el ángulo θ uno le puede poner el nombre que quiera. Pueden usar alfa, beta, gamma, delta. Simplemente ustedes anoten qué ángulo están usando. El nombre del ángulo. En este caso, tengo esta componente y esta componente. Lo opuesto y el adyacente, por lo tanto, puse la tangente inversa de 264.6 entre 205. Dice que este ángulo me daría 264.6 dividido entre 205. Me daría 52 grados. 52.2 grados. Bueno, una vez que tienen esto, el vector C lo denotan por magnitud 335 millas, un ángulo de 52.2 grados. Claro hasta ahora. Estaba fácil, ¿verdad? Sí, no, tal vez, alguna otra duda. Pasa al siguiente. No pasa al siguiente. Sí, por mí puede continuar. Ok. Bueno, espero que lo hayan entendido. Ok. Vamos con fuerzas. Hagamos el 27 de fuerzas. Dice el 27 de fuerzas. 2 tractores de nieve remolcan una caseta a una nueva ubicación en la base McMurdo de la Antártida, como se muestra en la figura. Ahí tiene la figura. La suma de fuerzas A y B ejercida sobre la unidad por los dos cables horizontales es paralela a la línea L. Y FA tiene 4.500 newtons. Determina FB y la magnitud de FA más FB en forma de vector. Muy bien, en este vamos a tener de todo. Nos va a ayudar a realizar diagramas de cuerpo libre y todo lo que ocupábamos. Recordemos lo siguiente, cuando uno empieza un problema de fuerzas, empieza con un diagrama de cuerpo libre. ¿Eso qué es? Ponemos un puntito como el cuerpo y las fuerzas que están actuando sobre él.
y hay que ponerle un marco de referencia. Entonces, dice que la fuerza B es de 30 grados y la fuerza A es de 50 grados. Tiene una dirección de 50 grados y esta es la fuerza A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que hay que leer el problema, dos tractores, bla, 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 la suma de fuerzas FA y FB ejercidas por los cables es paralela a L. ¿Esto qué quiere decir? La suma de FA y FB solamente está en esta dirección. Sea lo que sea que dé FA y FB, solo está en la dirección vertical, no está en la dirección horizontal. Entonces, FA más FB. Aquí me faltaron los flechas de vectores. Solo está en la línea vertical, solo tiene componente vertical. ¿Eso qué quiere decir? Las componentes horizontales de FA y de FB se cancelaron. Y solo sobreviven las componentes verticales. Y nos dan, aparte de todo, la magnitud de FA. FA tiene una magnitud de 4500 newtons. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Bueno, encontrar F sub AX y cancelarlo con F sub BX. Y aparte de todo, ver alguna manera de encontrar la magnitud de FB y después encontrar la componente vertical de FB para luego sumarlos. Entonces, hagamos eso. Sabemos FA, magnitud. Sabemos que la componente horizontal se debe cancelar con la otra componente horizontal. Entonces, encontramos la componente horizontal de FA. FA está con componente horizontal negativo. Entonces, hagamos, si quieren, un diagrama con solo FA. Este es FA. Este sería FAX. Y aquí tenemos el ángulo de 50 grados. Este FA se puede trasladar hasta arriba. Recuerden que es una propiedad de los vectores se pueden trasladar de un lado al otro, siempre y cuando se trasladen paralelamente, o sea que no pierdan la dirección. Lo mismo pasa con las componentes. Mientras la componente no pierda su dirección, se puede trasladar. Entonces ya tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa y lo que nos piden es el cateto opuesto. Por eso es que les decía que nunca se graben que el X va con el coseno y el Y va con el seno. Vean que en este caso tengo hipotenusa y tengo el opuesto. Entonces, FAX entre la magnitud de FA es igual a sen de 50. Y hay algo más. Este FA solamente sería positivo. Hay que agregarle un signo menos porque está en el lado negativo. Lo voy a agregar desde afuera. Entonces, FAX es igual a menos la magnitud de FA por sen de 50. Entonces, 4500 por sen de 50 dice que da 3447 newtons negativo. Esa sería la componente horizontal de FAX. Pero F sub BX también se debe cancelar con esto. Y para ello lo que vamos a hacer es que se debe agregar un signo menos. Antes de hacer esto, perdón. Voy a ponerlo mejor de este lado. FAX más FBX debe ser 0. Por lo tanto, FBX
debe ser igual a menos, cancelamos, 3.447 newtons. Esa es la componente horizontal de FB. Hasta ahora todo claro. Eso simplemente porque nos dicen que la fuerza final va a estar solamente paralela al eje L que viene ahí en el dibujo. Ok. Voy a limpiar acá. Profe, no sé Sí. como muy bien lo que está abajo en azul y negro. ¿En serio? Sí, no, o sea, se ve pero como cortado. Probablemente dependiendo del dispositivo donde estén. Puede darle vuelta a... No sé qué está usando. ¿Computadora, teléfono, tablet? Computadora. Ah, no le puede dar vuelta. Sí, no. Bueno, lo que yo puse abajo fue FA sub X es igual a menos FA. Tendrá 50. Y dice que eso es igual a menos 3.447 newtons. Ahí sí lo puede ver. Sí, es el otro que no puedo ver. Lo otro era que FBX más FAX se deben de cancelar mutuamente. Esto es igual a 0. Por lo tanto, FB es igual a menos FA sub X. Y eso es igual a menos, cancelo, 3.447 newtons. O sea, si uno era positivo, el otro era negativo. Eso es lo que quiere decir. Ah, ok. Ok. Qué raro. Debe haber como una opción para bajar la pizarra, creo. Ok. Ahora vamos a hacer un dibujo solo para FB, simplemente para ilustrar. Normalmente la gente solo se conforma con el diagrama de cuerpo libre, o sea, y punto. No hacen más dibujos, pero al inicio es bueno si ustedes quieren hacer otro dibujo. ¿Sí, Juan Diego? Profe, entonces la sumatoria en X en ese caso sería 0, ¿verdad? 0, exactamente. Pero entonces no habría que dividir el resultado que le dio ahí entre seno de 30, que es la componente de B en X. A eso vamos. Ah, Lo que ok. acabo de sacar es solamente la componente FBX. Ah, ok, gracias. Ok, como Juan Diego lo indica, ahora vamos a ir con FB. Este es el vector FB. Aquí hay 30 grados. Y tenemos la componente horizontal. Ocupamos la magnitud de FB. La componente horizontal es 3.447 newtons. Ocupamos la magnitud y sabemos 30. Podemos trasladar esta componente que tenemos acá. Ese lo podemos trasladar arriba sin ningún problema. Recuerden que el traslado de vectores no altera el vector siempre y cuando no cambie su magnitud ni su dirección. Entonces este es FBX. Sí, claro, Stephanie. Stephanie. ¿Aló? ¿Puede hablar? ¿O levantó la mano por error? No lo escucho. Bueno, voy a continuar. Cualquier cosa, si tiene problema por audio, puede preguntar por la parte del chat. ¿Qué fue lo que pasó, Stephanie? Dice que no le sirve el audio. ¿Qué fue lo que pasó? Mm, mm, mm. ¿Puedo usar el ángulo de 60 para no pasar la componente? Sí, puedo usar el ángulo de 60. Ella lo que dice es que si no le agrada trasladar componentes, entonces pueden usar el otro ángulo, sí. Vean que de 30 grados, el ángulo complementario de 60 grados. Pueden usar este y no trasladan componentes sin ningún problema. Ustedes pueden usar realmente el ángulo
que deseen. Siempre y cuando obviamente lo usen bien. Veamos a ver. Voy a hacerlo yo con el ángulo de 30, porque es el que nos están dando. Ok. Entonces tengo un cateto y ocupo la hipotenusa. Precisamente tengo el cateto puesto. Entonces, FBX entre, o sea, cateto puesto entre la hipotenusa FB, que es lo desconocido, es igual a sen de 30. Yo voy a pasar este a multiplicar y sen de 30 a dividir, y ya tengo para encontrar FB. Entonces, FB es igual a FBX entre sen de 30. Vamos a ver cuánto da. Dice que da 6.894 newtons. Esta es la magnitud de FB. Profe, ahí no se ve. FB magnitud es igual a 6.894 newtons. Ahí sí se ve. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Sería bueno encontrar la componente vertical. ¿Por qué? Porque la suma solo va a quedar en componentes verticales. Entonces encontremos las componentes verticales tanto de FA como de FB. Voy a borrar acá. Entonces vamos con las componentes verticales. FAX. FAY. Sería igual a 4.500 coseno de 50. Y FBY sería igual a 6.894 coseno de 30. Entonces, FAY, déjame ver cuánto es. 4.500 coseno de 50. Y se queda 2.893 newtons, mientras que FB en Y, ¿todavía se sigue viendo ahí? Sí. Ok. Serían 6.894 también con coseno de 30 grados. Este me da 5.970. Voy a escribir arriba la suma. Entonces, 5.970 más, perdón, 5.970 más 2.893. Dice que da 8.863. Como estamos solo sumando componentes en J, le ponemos de una vez en J. ¿Todo Profe, claro hasta ahora? permiso. Es que, bueno, yo tengo que ir, bueno, a otra clase ahorita, pero el archivo me lo descarga solo la aplicación, entonces por si acaso pregunta así de la grabación, entonces yo no voy a estar acá, pero sí sigue grabando y él solito lo descarga, entonces, por cualquier cosa. Ok. Cualquier cosa, yo creo que tal vez esto se pudo grabar. Yo le di grabación Ok. automática al por inicio. No sé si se Ok. está grabando o no. Ok, entonces cualquier cosa, si no, ahí yo tengo puesto el archivo y él solo lo baja, es por si pregunta, digamos, por la grabación. Ok. Ok. Bueno, de todos modos ya creo que estamos terminando. Ya hice un problema de cada uno. ¿Alguna duda ahora de todos? ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario?
Profe, yo, Claro. bueno, tal vez como no dudas, sino como, tal vez no ahorita porque ya la clase está muy larga y también como que uno se cansa, pero Ujú. usted tal vez no pueda como, tal vez, o pedirle al asistente, no sé, un ejemplo resuelto donde se aplique la tercera ley de Newton. Es que de esos casi no he hecho ejercicios y casi no, digamos, en las Bueno, prácticas del coordinador casi no vienen. sí, tercera ley de Newton. Hagamos la aclaración rápidamente. Tercera ley de Newton lo que nos dice es que por cada acción hay una reacción, por cada fuerza hay una fuerza contraria de misma magnitud, pero dirección opuesta, en la misma línea de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que usted la usa indirectamente cada vez que saca la fuerza normal. Ok. En realidad sí lo están usando. Ok, ok. Primera ley de Newton nos dice que si ustedes tienen un cuerpo quedito, si ustedes tienen un cuerpo y él solo se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme o está estático, entonces está en un marco de referencia llamado marco de referencia inercial. Caso contrario, no es un marco de referencia inercial. Primera ley de Newton nos dice que en ausencia de fuerzas aparentes, si el cuerpo está quedito o en movimiento rectilíneo uniforme, estamos en un marco inercial. La primera ley de Newton, aunque pareciera como una respuesta a la segunda ley de Newton con sumatoria de fuerzas igual a cero, es un poquito más sutil. La primera ley de Newton lo que nos está definiendo es el marco de referencia inercial, que es un marco de no referencia, un marco de referencia no inercial. Una montaña rusa. Cuando ustedes están en una montaña rusa y quieren y sueltan algo, ese algo, ese objeto, digamos, va a agarrar incluso curvas o puede salir disparado en cualquier dirección. Ese sería un marco de referencia no inercial. Un marco de referencia inercial es, por ejemplo, bueno, la Tierra como tal es un marco de referencia inercial siempre y cuando no estemos tirando algo hacia arriba. Si nos movemos en la horizontal, la Tierra funciona más o menos inercial. Si hacemos algo más grande, no sería inercial. Realmente los marcos inerciales son muy especiales, muy difíciles de encontrar, pero a grandes rasgos la Tierra es un marco de referencia inercial. Una mesa y usted deja un lápiz quedito en esa mesa, eso es un marco de referencia inercial, no se está moviendo para ningún lado. En la vertical no es inercial, pero al menos en la horizontal sí. Y la tercera ley de Newton es por cada acción hay una reacción. Entonces, si ustedes sacan la fuerza normal recuerden que es perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Que la mesa como tal le está ejerciendo una fuerza de contacto dirección opuesta. La fuerza de contacto que está ejerciendo la caja está yéndose hacia este lado. Esta es la fuerza de contacto de la caja y esta es la fuerza de contacto de la mesa. Básicamente ustedes están usando la tercera ley de Newton entre camuflada por ahí. La fuerza normal es un resultado de la tercera ley de Newton. Ok, ok. Todo bien entonces. Lástima que no vemos gravitación, pero ahí también hay dos objetos se van a atraer mutuamente por la ley de gravitación universal de Newton. Misma línea de acción. Por la tercera ley de Newton hay una fuerza y esta otra tiene la misma fuerza pero en dirección contraria. En la misma línea de acción. Y lástima que no vemos magnetismo al 100%, pero el magnetismo es algo muy curioso, es algo que rompe la tercera ley de Newton, aparentemente, pero eso es porque el magnetismo traslada, aparte de todo, cantidad de movimiento, es un tema que se cortó, lamentablemente, y no lo vemos. Pero eso, en la mayoría de fuerzas, la tercera ley de Newton se cumple. Magnetismo es la excepción. Hay que hacer un pequeño adendum a eso para que se cumpla. Hasta ahora todo claro. Una sesión grabada. Sí, Pi. Ok. Bueno, creo que podemos dar por terminada la sesión. Dejé el libro. Ese Yankoli, la verdad es que a mí me gusta bastante más que el otro. Que el libro oficial del curso. Entonces, si quieren seguir el curso con el Yankoli, por mí no hay ningún problema. Tiene toda la materia, usa el lenguaje que se usa en todos los libros. Es que el libro que ustedes usa un lenguaje muy extraño. Yo nunca había escuchado la palabra celeridad hasta ahora. Celeridad en ese libro es rapidez,
Prefiero usar la palabra rapidez en lugar de celeridad 1000 veces. Tiene la materia bastante resumida. Tiene un resumen al final de cada capítulo. Y no usa cálculo. O sea, no usa integrales y derivadas. Entonces, está al nivel del curso. Pero tampoco hay ningún problema usando el libro oficial. Entonces, mucha suerte el día del examen. Ojalá les haya servido esta sesión de práctica. Cualquier cosa, podemos organizar otra sesión si fuera necesario. ¿Les parece? Claro, profe, muchas Sí, gracias. profe. Sí, profesor. Ok. Bueno, voy a dar por finalizado y esperemos de que que se haya grabado la sesión. Ahora cuando voy a subir primero el tema de fluidos al curso, que era lo que estaba haciendo justo antes de hacer la sesión con ustedes. Y después hubo la sesión de ejercicios. ¿Les parece? Bueno, por ahora, chao. Nos vemos. Mucha suerte en el examen. Bueno, gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego.